Las Fuerzas Armadas realizaron un pedido de donación de comida al Instituto de Inclusión Social del Adolescente para cumplir con la alimentación de los efectivos en distintas unidades militares. El préstamo fue aprobado por el directorio con los votos del oficialismo y el rechazo de la directora de la oposición, Andrea Venosa. De esta manera, el organismo cedió 2 toneladas de arroz que tenían stock para solventar su propio abastecimiento. La directora Venosa afirmó que el INISA ya enfrentaba problemas para alimentar a los menores previo al préstamo a las Fuerzas Armadas, realidad que atribuyó a los recortes que determina que haya momentos en que se quedan sin alimentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con un mediodía que se presenta con el cielo claro o algo nuboso. A esta hora hay una máxima anunciada de 27 grados y tenemos 25 grados en estos momentos. Hay que tener en cuenta algunos datos que nos está proporcionando el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Canelones, entre Río Negro y Julio Herrera y Oves, hay trabajos de saneamiento hasta las 4 de la tarde que está afectando el normal desarrollo del tránsito. O en Paysandú, desde Rondó hasta Guarém, atención, afectada, media calzada, también hasta el día de mañana. Y ahora compartimos los principales titulares. El Partido Nacional acusó de traidor al edil Juan López y lo expulsó del partido por haber permitido con su voto la aprobación del fideicomiso a la Intendencia de Canelones. El fin de la emergencia sanitaria abrió la polémica sobre la necesidad o no de mantener el uso de tapabocas para evitar rebrotes y contagios de otras enfermedades respiratorias. El ministro Mieres dijo que hasta junio están garantizados los seguros de paro especiales y que llegado el caso se analizará si se extiende el beneficio caso a caso. Manini Ríos reivindicó en el Senado la declaración de guerra interna votada por el Parlamento hace 50 años. Castillo dejó sin efecto el toque de queda en Lima ante protestas sociales que terminaron con saqueos en varias ciudades en Perú. Vamos a ver en qué están trabajando los periodistas de MBD Noticias. Es el caso de Luca Veloz. ¿Cómo estás, Luca? ¿Dónde estás? Paso Molino, ¿verdad? ¿Estás por allí? Exactamente, Rosina, buen mediodía. Salimos a disfrutar un poco del sol y a conversar con la gente, a consultarle sobre esta polémica que en los titulares se anunciaba. El uso o no del tapaboca, si es pertinente, en este caso en el transporte público. Hay una recomendación de las empresas y también de la Intendencia de Montevideo, aunque no es obligatorio. En minutos vamos a estar testeando lo que piensa la calle. Muy bien, esperamos ese reporte con atención. El otro móvil está en el Parlamento, hay movimiento, están pasando cosas importantes. Allí está Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es, intensa y variada actividad a nivel de comisiones aquí en el Parlamento. Además incluyen la visita de varias delegaciones de autoridades del gobierno, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y también de la Educación. Pero nos centramos en una de las comisiones que genera más relevancia en el día de hoy, que es la de Salud de la Cámara de Diputados, porque está tratando las derivaciones del cierre de la mutualista Casa de Galicia. Y en ese sentido recibe a diversas delegaciones, entre ellas de las mutualistas que están recibiendo justamente a los ex socios de Casa de Galicia, también al sindicato médico en unos minutos para tratar un poco la situación de los médicos que trabajaban en esa institución y además de la Federación Uruguaya de la Salud por los funcionarios tercerizados de la mutualista que quedaron sin empleo. En minutos le contamos más de lo que está ocurriendo aquí en el Parlamento. Muchas gracias, Eduardo. Volvemos cuando tú lo dispongas. Entre tanto, les contamos que el Partido Nacional expulsó al edil que ayer de noche le dio su voto para que el oficialismo del Frente Amplio aprobara un préstamo por 44 millones de dólares para obras de consolidación barrial en los 30 municipios canarios. La aprobación se da meses después de que un proyecto de fideicomiso por un monto superior no fue aprobado en la Junta Departamental de Canelones porque la oposición votó en bloque en contra por decisión de las dirigencias nacionales de los partidos de la coalición de gobierno.
Juan López fue el edil nacionalista que en esta ocasión dio el voto que le faltaba al oficialismo canario para lograr la aprobación del endeudamiento a pagar en un máximo de 20 años. Los diputados nacionalistas de Canelones rechazaron el contenido del endeudamiento aprobado y la posición favorable del edil López. Anoche Alianza Nacional decidió la expulsión de López, informó el diputado de ese sector, Richard Charamelo. Nos vamos al departamento de Canelones. Está comenzando una conferencia de prensa justamente a cargo del intendente de Yamandú Orsi. Vamos a escuchar a ver. Muchas gracias. Luis Alejandro Canalonce de las Piedras. Intendente, hoy de mañana el senador Tassino del Partido Nacional lo acusa a usted de comprar votos. ¿Qué responde a eso? A ver. El accionar político obedece a ciertos móviles que cada uno tenga. El caso de este edil que votó nos planteó precisamente, sí, que nuestros municipios, dice él, fueran contemplados. Cuando dice nuestro municipio, el municipio de su partido. También nos planteó, a mí concretamente, la mejora en su barrio, en la localidad donde él vive, que es cierto que está bastante venido a menos. La Paz. Un barrio de La Paz. Barrio Rossi, creo que es. Por supuesto que alguien que estuvo incluso como concejal y que votó casi todo con los concejales del Frente Amplio, es una práctica muy común en nuestro departamento, la situación de la gente, la situación del entorno, la situación de sus propios vecinos es lo que los mueve. Hay otras personas que los mueven otros intereses. Yo entiendo esa afirmación porque hay alguna gente que solo considera que es el dinero lo que mueve las cosas. Entonces, hasta entiendo cómo alguien, a quien solo lo mueven esos intereses, puede considerar a un edil como un pobre diablo. De la misma forma que un mal patrón trata a su peón, es lo que acá me parece que está pasando. Entonces, por eso digo, entiendo perfectamente el tono, porque es una constante y que obviamente va muy a contrapelo de aquello de la dignidad arriba, el regocijo abajo. Canal 12. Martín Abreu, Telemundo, Canal 12. ¿Por qué la inmediatez en la presentación y en la aprobación del compromiso por parte de la Junta de Gobierno? Esto fue presentado y empezamos a conversar en agosto del año pasado. Hubo 60 días. Bien, estamos viendo entonces allí la conferencia de prensa a cargo del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a propósito de esta aprobación que se dio ayer del préstamo por $44 millones para obra de consolidación barrial en los 30 municipios canarios. Vamos a estar ampliando en cualquier momento o en nuestra edición central. El otro tema importante es que, como ustedes saben, el Poder Ejecutivo levantó ayer la emergencia sanitaria por COVID-19 luego de 752 días de vigencia. Con este decreto se dio por finalizada la medida declarada en marzo del 2020, cuando se detectaron los primeros 4 casos de coronavirus en el país. Para tomar la decisión, el gobierno tuvo en cuenta la constatación por parte del Ministerio de Salud Pública de la disminución sostenida de contagios, el alto porcentaje de la población vacunada. En este periodo, Uruguay acumula 890.980 casos, de los cuales 4.933 son personas contagiadas en la actualidad, y entre ellas 35 están en cuidados intensivos. Los fallecidos con diagnóstico COVID-19 fueron 7.171 personas. Y después de conocido el anuncio, desde la Intendencia de Montevideo se exhortó a mantener el uso de tapabocas en lugares cerrados, entre otras recomendaciones. La secretaria general Olga Otegui se refirió a estos temas esta mañana. Lo que estamos indicando en el comunicado que sacamos en el día de ayer es cómo va a ser de ahora en más todo lo que tiene que ver con el transporte, ya sea en todo lo que tiene que ver con los buses, los ómnibus o lo que tiene que ver con los taxis, en donde no hay obligatoriedad de las mascarillas faciales, pero sí hay un exhorto desde la Intendencia para que se usen. Hay suficiente evidencia científica para saber la efectividad que han tenido las mascarillas. Por lo tanto, nosotros desde la Intendencia estamos exhortando a que se siga usando.
tanto por el usuario del transporte como por todo el personal de transporte. ¿Los propietarios pueden exigir el uso de mascarillas para los consumidores o para quienes utilizan los medios de transporte? Sí, nosotros desde la Intendencia lo que hacemos es exhortar. Después en el ámbito privado de cualquier comercio, de cualquier actividad, pueden haber distintas sugerencias por parte de los propietarios de tanto ese transporte como del comercio. Pero, por ejemplo, ¿se podría aplicar un derecho de admisión en un comercio privado porque una persona no quiere utilizar tapabocas? ¿Es legal hacer eso? En realidad, esa normativa legal es un tanto confusa en algunos casos. Nosotros no vamos por esa normativa, creemos que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que tiene que ver con la discriminación. Tiene que haber un derecho, eso es un derecho a entrar a cualquier lugar. No creemos que tenga que ser ese el camino, lo que sí creemos que tenemos que ir por el camino de seguir con estas prácticas que hemos implementado en estos 2 años de pandemia, no solo el uso de la mascarilla, sino todo el uso del alcohol en gel, de tener toda una cantidad de medidas que tienen los comercios que no dejen de utilizarlas. Y sobre el uso del barbijo, también consultamos al director de la Clínica Neumológica del Hospital Maciel. Estamos hablando del doctor Pablo Curvelo, quien consideró que el barbijo debería seguir utilizándose entre la población de riesgo y en lugares cerrados con alta concentración de personas. Y que hay que insistir con que las poblaciones, sobre todo las personas mayores, las personas que tienen enfermedades previas, comorbilidades, deberían tener tapabocas, sobre todo en los lugares cerrados. O sea, uno debería, en lugares que sabemos que la transmisión viral es muy alta, adentro de un ómnibus, hoy se comentaba, por ejemplo, el tema del transporte, y es cierto, dentro de un ómnibus, por más que esté abierto, ahora nos acostumbramos a viajar con las ventanas abiertas, cosa que antes en invierno no hacíamos, pero bueno, si volvemos a la situación anterior, cerramos las ventanas y no usamos tapaboca, estamos favoreciendo la transmisión viral. O sea que debería que tratar por todos los medios, como cosa individual, sobre todo las personas que tienen riesgo, cuidarse mucho y agregarle a eso mucho el lavado de manos en el caso de la influenza y estas infecciones. Y queremos saber qué opinan ustedes, la gente, los vecinos. Por eso Lucas Veloz está en un lugar muy concurrido, con mucha gente allí alrededor, en Paso Molino. Lucas, ¿cómo estás? Adelante, contanos qué dice la gente, a ver. Rosina, estamos en la parada de Parque Bellán, aquí en Agraciada, donde confluye muchísima gente, están esperando el ómnibus y vamos a consultarlos a ver qué pasa con el uso de la mascarilla sin ser obligatoria, como es ahora. Señora, buenas tardes. Vio que, dejó de ser obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte. Usted de todas maneras lo tiene. Sí, porque el virus sigue estando igual. Y aparte hay muchos virus más, pero... O sea que es como que ya es común, uno va a subir al ómnibus y se la coloca. ¿Entiende que debe permanecer? Sí, todavía sí, al menos por un tiempo. Y yo tuve COVID 2 veces, entonces por eso todavía me sigo cuidando. Muchísimas gracias. Señora, acá tenemos esta señorita. Vio que el uso del tapaboca no es obligatorio en el ómnibus. De todas maneras, ¿usted lo va a seguir usando? Sí, lo voy a seguir usando. ¿Le parece que es conveniente? Sí, sí es conveniente. Muchísimas gracias. Señora, ¿le parece que es conveniente seguir usando el tapabocas? Para mí sí, sí, para la seguridad de todos, de uno, de los demás. Por el momento yo lo voy a seguir usando. Muchísimas gracias. No, de nada. A ver, Agustín, si podemos... Vio que los ómnibus, Rosina, están a pleno a esta hora aquí en el Paso Molino y bueno, está saludando a la gente. ¿Vas a seguir usando el tapaboca en el ómnibus? Sí, claro que sí. ¿Te parece necesario? Sí. Muchísimas gracias. ¿A usted también? Sí, de momento sí, pero en realidad yo me lo sacaría. Muchas gracias. Gracias. Así es lo que opina la gente en esta parada del Parque Bellán. Quisimos subir, a ver si podemos subir a este ómnibus, a ver, Agustín, si nos permite justamente la chofera. ¿Le podemos molestar? A ver, un segundo, a ver si podemos. Está pagando acá una de las pasajeras que habló con nosotros antes. Y allí estamos en un ómnibus de la compañía Coet. La mayoría de las personas tienen el tapaboca. ¿Usted le parece que...? Es muy borroso. ¿Le parece que no? Este caballero dice que tendrían que sacarlo entonces, pero está habilitado a sacárselo, caballero. Pero mira, yo soy de Argentina, allá en Argentina ya está un poco más habilitado, pero acá ustedes están mucho más avanzados, ya tendría que estar libre, creo.
Esa es la idea, ¿no es cierto? Que todos colaboremos, por lo menos manteniendo el distanciamiento y sin tapabocas. Creo que como en la calle andamos, como todos andamos, creo que tendría que ver la previsión de salud social de acá para que toda la gente pueda, ya creo que hemos cumplido todo, ¿no? Porque pregúntenle a la intendenta por qué subió el boleto si las empresas de transporte fueron exoneradas del aumento de combustible. Bueno, allí entonces una compañía... A ver, ¿Por qué subió el boleto? hay parte del combustible que está exonerado, pero hay una revisión, dicen, entre las empresas en la Intendencia del boleto, de la paramétrica. No, pero no salió a especificar, que especifique por qué nosotros pagamos más si las empresas no subieron, las exoneraron. Fue así. Ahí estaba entonces esta persona también que se quejó por el precio, la suba del precio del boleto en medio de esta pandemia. ¿Usted va a seguir usando el barbijo, señora? No sé, ¿Le parece? Mientras no se bajen los casos, no, lo voy a seguir usando yo. Muy bien. Mientras no se terminen los muertos también. Muchísimas gracias. Caballero, ¿usted piensa lo mismo? Lo mismo también, sí. La verdad que sí. Supuestamente en algunos lados ya no se puede usar, ¿no? No es obligatorio. Vamos a ver qué pasa más adelante. Hasta allí entonces lo que pensaban estas personas en el ómnibus de Coet, que bueno, estamos yendo hacia el canal, ¿eh? Capaz que nos bajamos ahí derecho en la Intendencia. Gracias, Luca. Te esperamos acá, en la parada que es bien cerquita del canal. Muy bien, seguimos en tema porque el fin de la emergencia sanitaria dejó sin efecto, ustedes saben, los protocolos fijados en 2020 para los lugares de trabajo. La Inspección Nacional del Trabajo se va a reunir para oficializar la reglamentación. El tapabocas deja de ser obligatorio, salvo en algunas instancias muy especiales, pero seguramente muchos todavía van a tener el reflejo o incluso van a optar por usarlo, porque lo que es seguro es que, digamos, no va a ser obligatorio no usarlo, por lo tanto, cada uno hará lo que le parezca. Pero lo cierto es que las regulaciones para el campo laboral vuelven a ser las anteriores. El seguro de paro especial por la pandemia y las medidas del gobierno para los sectores afectados se mantienen vigentes hasta el 30 de junio. Mieres aseguró que avanzado el semestre se reevaluará la situación. Por eso estas medidas que van hasta el 30 de junio, y vamos a ver, porque de repente hay algún sector que aún para el 30 de junio está con algún problema. Hay que recordar que la temporada turística veraniega tuvo digamos, una caída repentina cuando empezaron los contagios de la ola Omicron, y todos esperábamos que iba a ser mucho mejor, terminó siendo otra vez un problema. Por lo tanto, hay que atender esas circunstancias. Por otro lado, el ministro Mieres evaluó, analizó también cómo vienen las negociaciones con los representantes de los ex médicos de Casa de Galicia, delegados de las 5 mutualistas que absorberán a los socios y los referentes de los ministerios de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social. Entre el 80 y el 90% de los trabajadores no médicos ingresan a trabajar en alguna de las 5 mutualistas que absorbieron los afiliados. Esa es una excelente noticia. El resto va a una bolsa de trabajo con un seguro de paro muy especial y muy mejorado con respecto al común. Y bueno, ahora nos queda el tema de los médicos. Yo espero que en el día de hoy se pueda avanzar significativamente, si no cerrarlo, pero por ahí va a andar. ¿Qué tan lejos están allí entre el sindicato médico y las empresas? Y arrancaron muy lejos, muy lejos. Hubo manifestaciones que ustedes lo conocen. La propuesta de las mutualistas era claramente insuficiente, y del otro lado el sindicato médico manifestó que estaba dispuesto a tomar medidas de conflicto. Arrancamos mal, lejos, pero se ha ido avanzando, y de acuerdo a la información que yo tengo, avanzamos bastante y yo diría bien. Volvemos al Parlamento porque justamente este tema se está tratando en una de las comisiones y allí está Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo.
Así es, Rosina, Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con tema central las derivaciones tras el cierre de Casa de Galicia. Y para conocer justamente una de estas derivaciones, y una de las más importantes, estamos con Daniel Porcaro, asesor de las 4 mutualistas de Montevideo que absorben a ex socios de Casa de Galicia. Ante todo, Daniel, gracias por atendernos tras ser recibido por la comisión. Bueno, conocer cuál fue el planteo justamente de estas instituciones. Bueno, las instituciones venimos a dar cuenta al legislativo, que fue el que aprobó la ley 20022 y que decidió la distribución de socios de Casa Galicia entre 5 instituciones, 4 de Montevideo y 1 del interior, de cuál ha sido el proceso de negociación de la incorporación de trabajadores luego de que hicimos el proceso de integración de los usuarios. No es un proceso sencillo. El viernes pasado terminamos con un acuerdo con los trabajadores no médicos y estamos actualmente en evolución de la negociación de los trabajadores médicos. Aproximadamente, justamente en el acuerdo, ¿cuál es el porcentaje aproximado de trabajadores no médicos que absorben estas 4 mutualistas? Las instituciones comprendidas en la ley absorbieron con la propuesta finalmente acordada alrededor del 86% de los trabajadores que eran dependientes de Casa Galicia y que además manifestaron la voluntad de ser redistribuidos. Es una muy buena propuesta. Hubo un esfuerzo adicional de las empresas que en promedio emplean 18 trabajadores por cada 1000 afiliados. Finalmente se convino incorporar 21 trabajadores cada 1000 afiliados. Tenemos que recordar que Casa Galicia empleaba 30 trabajadores cada 1000 afiliados. La desproporción con el resto de las instituciones era muy grande y por lo tanto se hizo un proceso arduo de negociación que tenían antecedentes en lo que había sido la distribución del 2001, cuando se acuerda que varias instituciones con la crisis del 2001 no pudieron continuar y hubo un acuerdo con trabajadores de la FUS en aquel momento para redistribuir alrededor de 2.200. Esa fue la base de la negociación. En aquel momento se habían tomado 20 trabajadores cada 1000. En esta ocasión se decidió, para que finalmente hubiera acuerdo, incorporar 21 trabajadores cada 1000. Y respecto a los socios, a los ex socios de Casa de Galicia que pasan a estas instituciones, ¿se les asegura el mismo servicio de salud? Yo creo que va a ser mejor. Fíjese que Casa de Galicia no presentaba información asistencial al Ministerio de Salud Pública durante todo el 2021. Casa de Galicia no tiene los balances auditados actualmente. Casa de Galicia estaba en una situación irregular por donde usted la viera y eso desencadenó el fin que todos conocemos. Las instituciones que están funcionando, que cumplen con toda la regulación de calidad y tienen la fiscalización del Ministerio de Salud Pública, son estas 5 que están absorbiendo a los trabajadores de Casa Galicia. Ya están haciendo las evaluaciones primarias de esos pacientes. No soy la persona más indicada para hablar de lo sanitario, pero hay cuestiones que, según lo que me dijeron, la primera aproximación es que van a necesitar mejoras asistenciales de las que venían teniendo. Porcaro, muchas gracias por estos minutos. Por favor, mucho gusto. Rosina, volvemos a ti sin antes contarte de que además de estas mutualistas serán recibido una delegación del Sindicato Médico y también de la Federación Uruguaya de la Salud en el correr de la tarde. Muy bien, Eduardo, todas las partes. Seguramente vamos a tener la ampliación en nuestra edición central. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre, con las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Bloque de MVD Noticias, seguimos en el informativo, hay 26 grados a esta hora y les contamos que la directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, por el Frente Amplio, Andrea Venosa, dijo hoy en MVD Primera Edición que le preocupa la cantidad de horas de encierro que pasan los jóvenes, la no asistencia a la educación y la ausencia de actividades socioeducativas. La directora del INISA por el Frente Amplio, Andrea Venosa, dijo que faltan más horas de educación para las y los jóvenes que están en los centros de este organismo. Agregó que hay un observatorio que mide las horas de educación formal y no formal y el año pasado y recibieron menos de 1 hora diaria.
Hace varios meses estamos constatando varias irregularidades que tienen que ver con la gestión del INISA y es el encierro, que sigue siendo uno de los componentes que está afectando a las adolescencias en conflicto con la ley. O sea, cada vez hay más encierro, menos actividades socioeducativas. En esto estamos en abril, tendríamos que haber empezado ya los cursos de secundaria, tenemos convenio con UTU, con secundaria, con organizaciones sociales que también dictan talleres, y tenemos el problema de que no están yendo al liceo. O sea, hay una mala gestión dentro del INISA con lo que tiene que ver con locomoción, con las diversas cuestiones logísticas. Está primando la seguridad más que el componente educativo, que es esencial en las medidas socioeducativas. Y la directora de la institución también encendió una alerta por la escasez de alimentación y cuestionó el préstamo de 2 toneladas de arroz que el organismo le prestó a las Fuerzas Armadas por falta de recursos. En realidad se solucionó a través de algunas compras directas que hemos hecho, pero seguimos teniendo problemas. Hay momentos del año en que nos quedamos sin alimentos y tiene que ver con los recortes que se han hecho y que ha determinado la mayoría del directorio para poder llegar también a lo que Economía nos pide, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, de poder recortar en algunos rubros, pero ese rubro es esencial. Nosotros lo que siempre colocamos en directorio es que el rubro de alimentación no debió ni debe recortarse en ningún momento. Y ahora nos alarma también otra situación que vino en estos días, que es un pedido de donación que hace el Ejército, las Fuerzas Armadas, o sea, el Ministerio de Defensa, de que INISA le preste arroz, y las directoras oficialistas han votado que se le preste 2 toneladas de arroz, que el INISA tiene previsto que ese arroz iba a ser hasta junio lo que iba a abastecer a los centros de INISA. Bueno, ahora estamos prestándole esas cantidades al Ministerio de Defensa sin saber cuándo el Ministerio de Defensa nos va a poder devolver ese alimento que es esencial para los adolescentes. O sea, estamos con esas dificultades y esos desentendimientos dentro del directorio que afectan directamente a la salud y al bienestar de los chiquilines. En el ámbito internacional, el presidente de Perú, Pedro Castillo, dejó sin efecto el estado de sitio decretado ante los efectos de un paro transportista que paralizó al país con saqueos y protestas en varias ciudades justamente de este país. La agitación social y política se mantuvo hasta anoche en Perú con una multiplicación de protestas en Lima y en el interior del país que dejaron al menos un muerto y 25 policías heridos, ya que los manifestantes emprendieron violentos ataques que incluyeron al Congreso, sedes judiciales y saqueos a supermercados. La tensión estalló a pesar de que Castillo retrocedió y levantó el toque de queda 6 horas antes de su vencimiento, medida que había impuesto sorpresivamente en la madrugada para enfrentar una oleada de huelgas encabezadas por transportistas y campesinos y atizada por la oposición de los partidos de derecha que habían intentado su destitución parlamentaria el 28 de marzo. Ese mismo día, el gremio de los transportistas de carga pesada inició un paro indefinido en todo el país en protesta por el alza del precio de los combustibles que provocó un encarecimiento de los productos de la canasta básica y generó protestas también en los sectores populares que apoyaron al presidente Castillo. Recién cerca de la medianoche local, las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación y llevar cierta calma a las calles de Lima en una jornada donde se evalúa la complejidad que rodea al gobierno de Castillo, quien no ha sido convincente con sus breves explicaciones al Congreso por la medida adoptada y en medio de una férrea oposición que busca sacarlo del gobierno. Hasta aquí llegamos, los invitamos como siempre a que nos acompañen a las 19 horas. Nos vamos con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Vamos a ver cómo está a esta hora la Rambla y Ciudadela. Que pasen bien, hasta mañana.